1720, el año de la burbuja, como lo denominaron las gentes del momento. Newton gana en tan solo un par de meses el equivalente actual a 7 millones de libras invirtiendo la South Sea Company. Pero como la acción sigue subiendo, se vuelve a meter, con la mala suerte de que estalla la burbuja y en ese momento pierde 20 millones de libras. En ese momento se le atribuye que dice la frase de que puedo calcular los movimientos de los cielos, pero no la locura de la gente. 1988. Tienes $100 y los metes en el Medallion Fund de Renaissance Technologies. 2018, 30 años después, tienes un total de 400 millones de dólares. Una rentabilidad anual del 66%. Aunque es cierto que quitándole comisiones te quedas con 2 millones de dólares, 38% anual, que tampoco es que esté nada mal. Esta es la historia de cómo tras siglos de una imposibilidad manifiesta de aplicar las matemáticas más punteras a las finanzas, a mediados y finales del siglo XX, por fin pudimos hacerlo e integrar la locura de la gente en nuestros modelos matemáticos. Aunque no solo de finanzas va esto, porque realmente la misma pregunta podemos reformularla de formas muy distintas. Por ejemplo, ¿cómo los rudimentos de probabilidad de Pascal y 4 locos más para teorizar acerca de juegos y apuestas han podido dar lugar a ChatGPT? Pues hoy vamos a verlo. La anécdota de Newton no parece ser más que un ejemplo del cliché de que el hombre teórico realmente en las cuestiones prácticas falla sistemáticamente. Ejemplo que también podemos darlo con el de Tales de toda la vida. Tales de Mileto, ensimismado mirando al cielo, los astros, la luna, cayó de repente en un pozo. Y una sirvienta tracia que había por allí, pues se rió de él diciéndole que pretendía conocer el cielo cuando ni siquiera era capaz de mirar a sus pies. Y sin embargo, además de que a Newton le fue bastante bien con sus inversiones en conjunto, y de que a Tales, según nos cuenta Aristóteles, le dio por aplicar su conocimiento teórico y la filosofía al mundo práctico, y se hizo bastante rico, con lo que ahora mismo llamaríamos un contrato de futuros, con prensas y demás, es una anécdota que cuenta Aristóteles. Lo que está claro es que la aplicación práctica de las teorías de Newton y de Tales, bueno, no sé, están por todos lados, vosotros mismos. Por más que acumule inmensos retrasos, es sorprendente cómo la matemática al final siempre parece conseguirse aplicar a temas con los que a priori no tiene mucho que ver. Si incluso Faraday, que era un loco que estaba ahí con imanes y trozos de metal en un sótano durante 10 años juntándolos, que parecía magia, cualquiera que lo viera pensaría que estaba loco, ha dado lugar a la red eléctrica contemporánea. Es una locura. Y si bien sí somos conscientes de ese paso de la matemática teórica a la matemática práctica, también deberíamos serlo de la parte más práctica a la parte más teórica. ¿Qué pasa? Que en esto normalmente solemos apelar a la física. Hay bastante de la matemática moderna y contemporánea que está construida gracias a físicos, empezando por el propio Newton, el cálculo diferencial. Pero con el caso del dinero y las finanzas, pareciera que esto es algo un poco diferente. Sí, es cierto que, bueno, todos sabemos que las matemáticas al final nacen en Babilonia, Egipto, lo que sea, en las ciudades, cuando hay comercio, cuando hay propiedades y se quiere tener el registro. Entonces, bueno, el nacimiento de las matemáticas un poquito más formales se debe a la aplicación a las finanzas. Pero más allá de eso, parece que no hay mucho interés. Lo vemos como algo viejo y alejado, ¿no? Y que parece que después de los griegos, pues la matemática ha sido esa ciencia deductiva de la cual todo brota y, bueno, pues luego... No obstante, tenemos en el siglo XIII un ejemplo, que no es el único, pero sí es el más famoso, de matemático formado entre comerciantes y que transformó de forma radical las matemáticas para siempre en Occidente. Estamos hablando de Fibonacci. Por cierto que de este ambiente de la Italia medieval comercial tenemos un vídeo en el canal que va sobre el cero, en el cual hablamos un poquito de este asunto. Por ejemplo, el cero
tiene mucho que ver su adopción en Europa con el cuadramiento de los balances financieros de los comerciantes y demás. Entonces tiene una utilidad práctica antes de haber sido asumidas por los matemáticos formales y teóricos. Y ahí pues hablamos un poquito de Fibonacci, si os interesa, aunque de él haremos un vídeo, como ya dijimos entonces. Ahora bien, para mí el caso más interesante del nacimiento de toda una porción de la matemática, que tiene ramas bastante teóricas, bastante abstractas, y que tiene una utilidad total en campos como el de la inteligencia artificial hoy en día. Toda una rama como esta, que es la teoría de la probabilidad, nació por el afán de ganar un poco más de dinero en juegos de azar, apuestas y demás, allá por los tiempos de Newton. Al final he de admitiros que entonces surgieron bastantes cuestiones interesantes, como la paradoja de San Petersburgo, y después nace esta rama teórica tan importante que, ya digo, parte de unos tíos que parece que estaban pues bastante chalados, la verdad. Pero bueno, no lo estaban tanto, parece. Solo había que esperar. ¿Y a qué había que esperar exactamente? Bueno, pues resulta que la probabilidad y la estadística, que es un poco su hermana, las dos tienen un alcance muy superior al que los padres de ambas disciplinas pudieran haber pensado en su tiempo, porque cuando de verdad brillan es gracias a la capacidad de cómputo masivo que no llega hasta la revolución de los ordenadores en el siglo XX. Y como de probabilidad y estadística van las finanzas cuantitativas, pues evidentemente hasta entonces habría que esperar. Si bien es cierto que el considerado fundador de la aplicación de las matemáticas de lo cuantitativo puntero a las finanzas fue Bachelier, allá por 1900, muy principios del siglo XX, cuando todavía no existían los ordenadores, pero lo suyo no era realmente un cálculo de querer batir a la bolsa. Su tesis doctoral, que va sobre la especulación, más bien se trata de una forma de medir correctamente el precio de los derivados financieros, una especie de infraestructura que a uno le permita evaluar correctamente el precio de las opciones financieras. No vamos a entrar demasiado en esto, pero creo que es sencillo entender que si uno acepta la premisa de que la información que tenemos del pasado no nos permite predecir el movimiento de un activo en el futuro, aquello es bastante equivalente, o totalmente equivalente, y ahí el acierto de Bachelier, a considerar un problema físico, como lo es el del movimiento browniano, el cual la probabilidad, o sea, la esperanza de dónde va a estar la partícula en un tiempo t+1 en relación al tiempo actual t, es justamente quedarse en el mismo sitio, porque es completamente azaroso el camino que puedes realizar y todos los vectores de movimiento que tienes alrededor tienen la misma probabilidad, entonces la esperanza es 0, te quedas igual. Sin embargo, aquello se va a mover, no significa que porque la esperanza sea 0 no se vaya a mover. ¿Y esto qué? Einstein aplica en 1905 movimiento browniano para explicar también la existencia de los átomos. Bachelier ya lo había aplicado 5 años antes a las finanzas, curiosamente. Claro que aquí la crítica es que uno no puede simplificar el mercado, evidentemente, a un simple juego de azar en el cual las probabilidades de ir abajo o arriba son absolutamente iguales y que por tanto eso lo puedes modelar como un movimiento browniano. El precio de un activo no tiene que cumplir la ecuación del calor. Eso es una simplificación burda. La economía es mucho más compleja que eso, evidentemente. El modelo de Black-Scholes, que ya es de los años 70 y que es en el que se fundamentan los precios del mercado de los derivados, que de facto es el mercado más financiero más importante, entonces es relevantísimo, parte también de una idea muy, muy similar. Le añade un ajuste temporal, de que la bolsa pues tiende a subir a lo largo del tiempo, pero en general sigue partiendo de la misma idea. Parte de la hipótesis del mercado eficiente, el mercado es justo, la posibilidad de ganar es la misma que la de perder, ajustando ese factor temporal. Evidentemente eso no permite especular, eso lo que permite es, en todo caso, dar una referencia más o menos válida del precio de una opción. Y también es una simplificación que sirve para explicar el riesgo, cuantificarlo, que es también una cosa importantísima, evidentemente. Pero nada de esto sirve para ganar dinero. ¿Dónde entra entonces las matemáticas en ganar dinero? O sea, hasta ahora todo esto es una infraestructura para medir, evaluar precios de derivados. Pues precisamente cuando ya podemos acumular
muchos datos. Esto es distinto de lo que hizo Bachelier, que es un modelo teórico. Aquí ya necesitamos acumular datos y procesarlos con ordenadores. Y esto, aunque ahora nos puede parecer completamente obvio, en los años 80 no era tanto, porque prácticamente no habían datos digitalizados, estamos antes de Internet. Y el que se dio cuenta de esto y se dedicó a recopilar todos esos datos, pues se aprovechó de una forma bestial. Al igual que os he dicho que los modelos matemáticos de Bachelier y de Black-Scholes estiman que cuando el precio es justo, la probabilidad de ganar, la esperanza de ganar dinero es cero, porque puedes tanto al azar ganar como perder, en el análisis técnico ocurre un poco lo contrario, que es que realmente la información del pasado sí se puede utilizar para especular, porque la información del pasado se repite. Y por tanto, estudiando los gráficos de forma conveniente, podemos anticipar lo que va a hacer el movimiento de un determinado activo, y este, que es un estándar operativo de un montón de traders desde principios del siglo XX, aunque ya ahora mismo muy criticado, pero bueno, sigue siéndolo, también tiene su cabida en los modelos cuantitativos que vamos a ver ahora. El problema del análisis técnico es que es súper heurístico, cada uno hace realmente lo que le da la gana, muchas veces funciona por profecía autocumplida, muchos analistas están usando el mismo métrico, entonces el mercado se para justo cuando llegas a la media 200, cuando llegas a la banda de Mogalef o lo que sea. Vale. Realmente la formalización de esta misma idea de que patrones del pasado pueden estudiarse para aplicarlos al futuro, la podemos hacer de forma mucho más exacta y no simplemente en base a la inspiración del inversor o del trader, con modelos matemáticos precisos. El análisis cuantitativo vendría a ser formalizar la idea del análisis técnico sin la subjetividad del análisis técnico. Y rompiendo con la tradición de que el precio justo implica que hay cero. Bueno, ahí estás usando que el mercado es plenamente eficiente. Ahora vamos a usar precisamente las ineficiencias de mercado. Si uno encuentra esas ineficiencias, esos patrones, y los aprovecha, uno puede batir al mercado. Y esto un matemático, como el personaje que nos va a acompañar por este vídeo, Jim Simons, sabe que no es más difícil de estudiar que los patrones en otro tipo de sistemas, como los sistemas criptográficos, en los que él mismo había estado trabajando durante la Guerra Fría, aunque también trabajaba en la academia. En 1978, Simons abandona su puesto como profesor después de una trayectoria bastante exitosa, tanto en lo práctico, como acabamos de decir, como en lo teórico, bastante teórico, geometría diferencial, ganando medallas y demás. Pero le apetecía meterse más en lo práctico, como hizo Tales en su momento, y hacerlo por todo lo grande, ganar mucho dinero. Así pondría a prueba su intelecto para algo mundano, ya digo, igual que Tales. Así que fundó una firma de trading, Renaissance Technologies, y no contrató ni a un solo insider de Wall Street, ni un solo economista. Solamente perfiles técnicos de la ciencia, científicos, matemáticos, físicos, expertos en computación, algunos realmente sobresalientes, que como él pues habían ido ganando premios, medallas a lo largo del tiempo, y por eso llamaron a su fondo el Medallion Fund. El Medallion Fund de Renaissance Technologies, el fondo más exitoso de la historia. La primera década fue un poco dando tumbos, realmente. Además, tenían todavía que digitalizar todos esos datos que no estaban digitalizados. Estamos antes de Internet, repito, y eso era un proceso de recopilación que duró años y años. Una década de copiar y digitalizar millones y millones de datos en listas sobre divisas, sobre materias primas, acciones y también otras cosas, hasta de meteorología. Se convirtió en uno de los mayores almacenes de información de mercados financieros de todo el mundo. Todo mientras grandes mentes trabajaban en cómo darle forma a todo eso, con técnicas de procesamiento de señales, y así luego sacar partido de ellos. Data Science en estado puro y presumiblemente Machine Learning, eso sí, avant-garde. De nuevo, ahora la teoría está mucho más consolidada, pero en ese momento había que realmente pensar fuera de la caja y ser muy original. Y para ello Simons confió siempre en una extrema interdisciplinariedad. Expertos en
álgebra y criptografía, teoría de juegos, codificación, lingüística computacional, bioinformática, astrofísica. De nuevo, más que una firma de Wall Street, aquello era un verdadero centro de investigación, ¿no? La mejor facultad de matemáticas prácticas posiblemente en el mundo. La cabeza fría y el extremo ceñimiento de los datos fue la brújula. Abandonaron todo tipo de valoración fundamental que al principio tuvo algún peso. Y por supuesto la arbitrariedad del análisis técnico, a pesar de que también querían eso, explotar las correlaciones, anomalías y demás. Medalló fue pionero en todo lo que hoy en día se conoce como trading de alta frecuencia y arbitraje estadístico, en fin, pequeñas operaciones que sumadas, muchas de ellas a lo largo del año, efectivamente dan grandes rentabilidades, aprovechando la circunstancia de que, bueno, apalancándote mucho. Si en una operación tienes un 51% de probabilidad de que te salga bien en relación al 50%, por mucho que muchas veces te salga mal, si a largo plazo mantienes la tendencia del 51%, en principio vas a ganar siempre. Al principio era más fácil, se podía arbitrar los precios de los bonos con un pequeño desajuste temporal incluso, pero cuando ya hubo más jugadores que se metieron a esta competición precisamente, pues tenían que hacerse de forma más precisa en menos intervalos de tiempo, etc. Sus modelos podían encontrar, qué sé yo, por ejemplo, que los lunes esta acción tiende por algún motivo a subir un poquito y el miércoles tiende a bajar un poquito de media. O, por ejemplo, que esta divisa en relación a este indicador pues no muy evidente tiende a devaluarse tanto frente a tal divisa, etcétera, ¿no? Entonces, como su propia injerencia en el mercado ya hacía que aquel factor que les hacía ganar dinero, aquella ineficiencia, desapareciese, no podían realmente manejar grandes volúmenes en sus operaciones. Y es el motivo por el cual en 1993 Simons decidió cerrar el fondo a nuevos inversores. Solamente hoy en día pueden invertir pues, los propios trabajadores de la empresa, porque si no tenías una parte muy importante de dinero que no podías utilizar en esas operaciones porque las ineficiencias eran pequeñas. Entonces ya para el volumen de dinero que estabas utilizando para contrarrestar esas ineficiencias, te las quitabas de en medio y todo el dinero restante estaba ahí ocioso, entonces bajaba la rentabilidad. Así que limitó la cantidad de inversores. Y eso es parte fundamental de las rentabilidades tan bestiales que consiguieron. Desde 1990, ni un solo año han tenido pérdidas y de media han tenido unos beneficios del 66% antes de comisiones y del 38% después de comisiones. Ya os podéis imaginar las comisiones, la salvajada que es. En su mejor año, el fondo subió un 100% después de comisiones. Es decir, duplicó el capital de forma neta. Incluso en años terroríficos para la bolsa como 2008, que el S&P500 bajó un 37%, ellos consiguieron una rentabilidad después de comisiones del 82%. Y de ahí la absurda comparación de la rentabilidad del S&P500 con el median fund del S&P500, que lo ha hecho de puta madre en todo este tiempo. Aún así la comparación es absurda porque el S&P500 habría acumulado en 30 años una rentabilidad del 900% frente al median fund, que uno habría hecho acumular una rentabilidad neta del 2 millones por cien o del 400 millones por cien bruto. Toma ya. Para decir que la gestión pasiva ya lo es todo, ¿no? En este caso la gestión activa ha sumado, vamos. De especial importancia fueron esto los expertos en lingüística computacional, traducción automática, reconocimiento de voz. Porque al fin y al cabo, encontrar patrones en el sistema financiero no es tan distinto de encontrar patrones en otros sistemas, como por ejemplo ChatGPT hace. Renaissance trató los precios como si fueran secuencias lingüísticas en las cuales podías predecir la última frase, por así decirlo, al igual que harías eso en un texto. Muy bueno viendo eso, estructuras repetitivas de mercado. Compraban sin saber lo que compraban. Realmente esta gente no tenía necesariamente unos grandes conocimientos de finanzas. Pasó en ocasiones que habían empresas que ya no existían con ese nombre, a lo mejor le habían cambiado el nombre y ellos seguían comprando, intentando comprar porque el sistema les decía compra, compra. Si nuestro modelo dice comprar, compramos. Si dice vender, vendemos. Eso decían. Sin discutir, sin entrar en pánico, sin enamorarse de
empresas concretas, activos concretos, en vez de entender el por qué, se quedaban con el qué. Porque asumir lo contrario, que uno puede entender el por qué, que es bueno, pues lo que intenta hacer un economista y es lógico que lo intente hacer, les parecía ya un acto de arrogancia. Es demasiado complejo el mercado como para entender realmente el porqué de todo. Y esa arrogancia, muy habitual entre los inversores y entre los economistas, pues ellos se la quitaron de un plumazo de esa forma que, bueno, también puede parecer bastante poco romántica. Si bien le dieron también una preponderancia total a la medición del riesgo, si no, no habrían tenido rentabilidades positivas todos los 30 años. Eso no es simplemente por suerte ni de coña. Es decir, tuvieron muy en cuenta el riesgo, como hacen en general los matemáticos, y ahí se pueden aprovechar de modelos matemáticos que ahí sí que sí funcionan, porque puedes utilizar la idea de la tesis de mercado eficiente, precios justos, que hablamos antes. Así que no es que siempre apostaran, diera la casualidad que apostaron a un caballo ganador y el caballo ganador se hizo. No, no es como que hubieran invertido en Nvidia en el año 2000, no. No es eso, sino que realmente valoraron el riesgo siempre, están hiper diversificados y bueno, como buenos matemáticos pues les salió bien eso. Precisamente el hecho de no haber incurrido en esa arrogancia bastante arriesgada del inversor, del economista, que sabiendo que la economía es demasiado compleja, pues al final un poco pierde la rigurosidad y se emprende ahí unas... coge su bola de cristal y empieza a hacer vaticinios, ¿no? Ahí, ese pudo ser su mayor acierto. El hecho de haber creado un ambiente libre de los defectos de la profesión, que muchas veces se van heredando de generación en generación sin que nadie se cuenta, porque está tan dentro, es el problema del que está en la inercia del gremio y no se da cuenta de los errores sistémicos que hay ahí, ¿no? Perfiles muy diversos que pudieran detectar las falacias, los fallos de razonamiento de otros compañeros en otros campos. Aunque es un terreno muy fértil, pues eso produjo evidentemente muchos conflictos, también con el propio Simons, que a partir de un determinado momento ya dijo, bueno, pues esto lo dirijo yo solo y esta gente que trabaje para mí, ¿no? Ya no quiso, digamos, tener la dirección combinada con otros perfiles. Así que la interdisciplinariedad venció las barreras entre la teoría y la práctica, como tiene que ser, por otro lado. Yo creo que esto habría sido una forma de trabajar que le habría encantado a Feynman. Yo creo que la ciencia debería funcionar así. En cuanto al dinero obtenido, uno puede decir, bueno, esta gente, bueno, tiene una fundación, se ha dedicado mucho a la filantropía científica, entonces no solamente ha contribuido esto a incentivar en otras empresas también el estudiar estos modelos para poder hacerle la competencia a Renaissance Technologies, y ese savoir-faire al final se va quedando en muchos perfiles técnicos que en última instancia han podido acabar trabajando en empresas de inteligencia artificial, etc. No solo eso, sino que también ha financiado de forma directa a un montón de científicos a lo largo y ancho del mundo. Quién sabe, si Simons se hubiera quedado mirando a los astros, pues quizás, por efecto mariposa, no habríamos tenido tanta gente dedicándose al machine learning en ese tema concreto y quizás menos que se hubieran dedicado después al asunto de la inteligencia artificial y ahora mismo no estuviéramos viviendo la revolución que estamos viviendo. Obviamente es especulación, muchos más factores, pero bueno, o quizás precisamente fue por quedarse mirando a los astros, como hicieron Thales y Newton. Nunca desestimen el poder de la teoría. En fin, espero que esta historia de hoy les haya gustado. Es muy de mi rollo porque hace énfasis en la potencia de la interdisciplinariedad y de cómo eso puede borrar las fronteras de lo teórico, lo práctico, etc. Es un poco el estilo que pretendo que tenga el canal. Y también tenéis otros vídeos donde, por ejemplo, la teoría más densa del análisis, que es muy dura realmente, acaba aplicándose, por ejemplo, a la teoría de medida, que la teoría de medida al final es la que permite una formalización completa de la teoría de probabilidad con Kolmogorov, y sin eso pues no tendríamos inteligencia artificial, no tendríamos muchas cosas. Eso lo tenéis también en el vídeo sobre teoría de la medida, por si os interesa. Y si os gusta más un poco un enfoque histórico como el que os puede llevar a entender qué relaciones existen entre las finanzas, el cero, Fibonacci y demás, tenéis también el vídeo sobre el cero. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.